Hola a todos, bienvenidos a mi canal Brillo Vintage, que es una copia descarada y desvergonzada de todos los canales de compras vintage y de rastro y de mercadillos que ya existen por ahí, que yo admiro y que quiero emular. ¿Lo conseguiré? No lo sé. De momento esto es lo que hay. Voy aprendiendo. Así que si sois de los que repetís, pues muchas gracias por seguir intentándolo. Y si sois nuevos, pues nada, os pido un poquito de paciencia y pase lo que pase, espero que lo disfrutéis. Bueno, pues por fin aquí estoy de nuevo, de camino a arruinarme, pero es por una buena causa. Voy a mi tienda solidaria de referencia, que es la de la Asociación Remar. Ya me habéis visto ir algunas veces y nunca me decepciona. Aunque sí que es cierto que estamos a finales de julio y empezando agosto, lo que quiere decir que mucha gente está de vacaciones, y Remar, como tantas otras ONGs, consigue recaudar muchos fondos vaciando pisos, transportando pisos. ¿Qué pasa? Que en verano la gente está de vacaciones. Entonces, la gente que tiene pisos que vaciar, pues en este momento no están pensando en eso, y los únicos que vacían pisos son los que lo hacen ilegalmente. Pero los vacíos normales, programados y pagados, pues en esta época hay menos. Y ya el año pasado tuve no tuve una cosecha muy brillante en esta tienda, en estas mismas fechas, pero vamos a ver si este año la cosa ha cambiado o no, así que ya os diré en unas horitas o quizá algo más, os veo en el haul, así que nada, hasta luego. Bueno, colchones de segunda mano, 30 euros. ¡Oh, el verano ha llegado! Es plástico. Una mesa de teléfono. Existían antes mesas de teléfono. Aquí iba la guía de teléfono. Un tocho así, ¿no? Con todos los teléfonos de todo el mundo que quisiera. Decimos de la privacidad y la intimidad, pero era así, ¿eh? Un poquito más Juego de Tronos. Esto ha sido la tapa de algo. ¿Por qué Europa liderará el siglo XXI? Señor Leonard, 2000. Esto gira. Estas cosas parecen buenas ideas, pero luego siempre son complicadas de utilizar. Yo nunca me acuerdo dónde dejo las cosas, en qué compartimento las he dejado, para no perderlas. Bueno, pues luego se pierden, porque no me acuerdo de dónde están. Y lo que no puedes localizar está perdido. Esto tiene pinta de haber tenido un tapón, haber sido una perfumera o algo. Muy difícil. Como cosas pequeñas. Pero ¿cuánto vale más o menos?
Es tiempo de caminar. Ah, esto es religioso. Esto tiene pinta de ser muy chino. Esto de los patos, las grullas, las aves. Bueno, esto, no sé. Un cenicero. Me intriga. Me intriga. Oh, aquellos ceniceros. Este está un poquito dañado en el sentido de que tiene mucha niebla. Y el cristal tampoco le veo nada especial, pero es de los... Qué pena. Alguna picadura aquí. Y bueno, estaréis viendo que no estoy dando ningún precio. Y la razón es que en tiendas como estas, muchas veces los objetos no tienen precio. Lo que uno hace es que vas cogiendo lo que te interesa y lo llevas al mostrador, haces una montaña y luego el señor o la señora que está al cargo te hace un precio un poco a ojo, a bulto, que te interesa luego o no te interesa. En el caso de estos platos que estáis viendo, por ejemplo, tenían una etiqueta, era de los pocos que tenían una etiqueta con un precio que yo creo no era su precio real. Quizá era una etiqueta que traían de algún lugar de venta en el que habían estado antes. Eran 8 euros el plato, que yo dudo mucho que me hubieran cobrado en el mostrador si los hubiera llevado. A lo mejor me equivoco, pero creo que ese no era su precio. Y aprovecho ahora para pediros que me digáis en los comentarios si hay algún objeto que me he dejado y os hubiera gustado que me hubiera llevado, o de los que me he llevado, sí que voy a tener curiosidad por saber cuál es vuestro favorito. Así que nada, a comentarios. Aquí podría poner la aceitera que se me rompió. El aceite para reemplazar la aceitera que se me rompió. Más bonita que la que tengo. Ah, vinagre. O vino, o aguardiente. Vino, no. Posavasos. ¿Serían posavasos para mí? Posavasos para mí, quizá. Calienta biberones, a lo mejor, o calienta. Pero qué cucas eran estas tazas. Creo que me arrepiento de haberlas dejado ahí. Demasiadas cosas tengo. Ah, la Manga del Mar Menor, destino indispensable para las vacaciones españolas. Alguien ya no quiere el plato. Una Sagrada Familia, lo que pesa. Ya no se llevan los esmaltes, pero se hicieron durante mucho tiempo. Una Sagrada Familia a mí me gusta muchísimo. Wow, lo que pesa. No sé yo. Si no pesara tanto, yo creo que me la llevaba. Si tuviera una tienda, la pondría.
Este me recuerda a uno que compré hecho en Japón, que vendí a Australia, pero no era igual. Nunca había visto. En realidad no es un Buda. Parece un Buda, pero no es un Buda, es una bailarina. No está mal. No está mal. Parecido al otro. ¿Podría servirme a mí? Esto tenía un compañero. Resina, plástico. Podría ser de una marca buena. Tiene dos partes. Una línea tiene dos partes. No sé si es un perro. Es un perro. Porque pensé que era un león. Es un perro. De la Alhambra. Recuerdo de la Alhambra. Recuerdo de Madeira. Aquí que van los cigarrillos, las cerillas. Es un cenicero para el baño. Están nuevos. De novia. Algunos están casi nuevos. Yo no soy de ponerme zapatos de otras personas, en absoluto. Pero quien no tenga problemas. Traje de comunión. Tiene muchas. Esto es la manualidad de alguien que lo ha pintado muy bien sobre el cristal directamente. A veces es al revés, se pinta sobre el cristal pero te ponen el reverso para que no se toque. Es decir, no sé, se pinta al revés. No sé si me explico. No se pinta al revés, el cristal se pone al revés. Esther, que te explota la cabeza. Bueno, me voy yo
cosas muy claro. Pues necesitaba yo algo para las llaves, pero creo que esto no es lo que busco. Otro esmalte, una manualidad de alguien, no sé yo qué decir. Lo pondría yo en casa. A mí el arte abstracto me gusta mucho. Yo pondría mucho abstracto en mi casa. Me gusta todo, la verdad. Me gusta todo, pero no sé si pondría esto. No me pega. Me gusta, pero no me pega. Y el otro está combado. Sí, Esther, sí puedes. Ah, el passepartout. Qué pena, el passepartout está muy dañado. ¿Se pueden vender estas cosas en el marco? Por supuesto, pero creo que el marco que le han elegido está bien. Ponerle el passepartout no es tan fácil, un passepartout nuevo, esto no se puede limpiar y es una pena. Esto sería para alguien que lo fuera a poner en su casa, o sea, no que lo revendiera, alguien que fuera a ponerlo en su casa y lo reenmarcara a esta persona misma. Que por cierto, ya me gustaría a mí hacer un curso de enmarcar. Con cuidado. Ay, ¿qué me mato? Esto es que es escayola. Pero me gusta. Si no fuera escayola, si fuera barro, yo me lo habría llevado. Pero bueno, es escayola. Día de la bici. Primero en lentitud. Guijuelo 2017. No pone el nombre de la persona. Primero en lentitud. No, vean, no, tío, no te suelta. Ya hemos salido de la tienda. Ha sido una de las expediciones más ruidosas que he tenido, con arrastre de muebles, ambulancias, estornudos, cantos evangélicos, obreros que se chillan los unos a los otros. Pero bueno, muchas gracias por la paciencia y ahora nos vemos en el fondo.
pues ya estamos de vuelta. Aquí tengo todo desperdigado y os voy a enseñar lo que he comprado y explicar un poco por qué lo he comprado. Algunas cosas os preguntaréis, ¿pero qué hace esa mujer con eso? Bueno, a lo mejor tampoco lo sé responder, pero me lo llevé. Así que nada, vamos a empezar por las cositas más pequeñas, las miniaturas. Esta vez me ha dado por miniaturas. Si os digo la verdad, con las miniaturas tampoco sé muy bien qué hacer de momento, pero yo tengo el pálpito de que voy a encontrarles un propósito. Tienen futuro, así que vamos a empezar por ellas, por las miniaturas. Por la más modesta quizá. Esta, por ejemplo, esta figurita, no sé si se verá muy bien, es una figurita que a priori no llama mucho la atención, hay 50.000 como ellas, pero me llamó a mí sí me llamó la atención la calidad de la pintura y luego me di cuenta de que tiene una etiqueta que dice que está hecha en Taiwán, es decir, que no es de estas figuritas que se empezaron a producir en China. Veo que tiene una pequeña mordedura que casi no se nota y no sé por qué, pero acabó en la bolsa. Así que bueno, pues ya os contaré qué hago con ella. Para acá que se vino. Así que nada, la figurita. Otra muy parecida, el Bambi el cervatillo. Cervatillo, cuando le vi la cara, si veis, es una cara de otra época, una cara un poco de los años 60, etc. Y efectivamente, en la etiqueta no se ve muy bien de dónde viene, pero no pone Made in China. Viene todo escrito en chino o quizá en japonés. Hay muchísimas figuritas, muchísimas cerámicas que vienen de Taiwán, de Hong Kong, de Japón incluso, que se hicieron en los años 50, 60, principios de los 80, cuando China todavía no dominaba la fabricación de estas cosillas. Y la verdad es que son diferentes de las que encontramos ahora en cualquier bazar. Son muy diferentes, tienen otra calidad y hay quien las busca mucho. Pasa lo mismo que con la otra. No sé qué voy a hacer con ella. Tengo alguna idea. Estad atentos al canal, tengo alguna idea. Ha perdido un poquito la pintura, pero bueno, no es mucho. La verdad es que me gusta más ahora que la veo casi que cuando la encontré en la propia tienda. En el vídeo no se ve muy bien, porque el vídeo la verdad es que lo grabé un poco, tengo una cámara nueva y no me aclaraba mucho. Entonces vais a ver que muchas veces tengo los objetos así, tumbados, y no los veis bien. O sea que esta es vuestra oportunidad, ¿eh? Así que muy bien haberos quedado hasta el haul. Más miniaturas, más cosas pequeñitas. Esto sí que no sé. No sé por qué me lo llevé. Es una cerámica que parece una cerámica lava, pero es miniatura. Cerámica lava. ¿Qué es la cerámica lava? La cerámica lava es una cerámica alemana, de Alemania Occidental, cuando había dos, que también son muy particulares. Cualquier estudio de cerámica las hace ahora, las hace muy parecidas, pero en los años 50-60 oiréis al gato, está protestando. En los años 50-60 tuvieron su tirón. Nunca las he visto tan pequeñas, no creo que sea de esas, pero bueno, lo voy a investigar. Conmigo se vino también. Bueno, ya está, ya atendimos al gato, ya está contento. Más cosillas, más miniaturas, sí. Estas dos. Nada del otro mundo, las habréis visto 1000 veces, sobre todo esta, que además veo que también tiene algo un poquillo roto. Lo mismo, en mi cabeza ronda algo, pero esto está bien. En mi cabeza ronda algo, no sé si dará su fruto, pero bueno, una vez vistas allí, digo, ¿me las llevo o no me las llevo? Al final dije, no, me las llevo, porque luego voy a estar pensando en ellas todo el rato, esta así tipo talavera, esta tipo barbotina, no sé. Algo voy a hacer con ellas, que todavía no sé qué es. Atentos al canal. Sí, esta es una de las piececitas que más me gusta, pues un estudio de ceramista, es un cenicero. Ahora ya, yo creo que como la gente fuma menos, vapea más, pero fuma menos, hacen falta menos los ceniceros, pero bueno, es una buena oportunidad para coleccionarlos porque siguen estando ahí y se pueden utilizar para muchas cosas. Se pueden utilizar para vaciar bolsillos, para quemar incienso. Me gustó este diseño con estos ocres muy, ¿cómo lo llaman? Muy boho, muy de los años 70, a lo mejor es de los 90, yo qué sé. Pero bueno, me gustó.
Posavasos, quería posavasos para mí, ya estos están pintados, no sé, no tienen, son de metal, yo pensaba que eran de lacado, de madera lacada o algo lacado, son de metal, casi mejor, porque probablemente los usé yo, me gusta mucho el diseño, no sé de dónde vienen, ya lo miraré, y bueno, aquí están. No sé si habéis visto otro vídeo, el vídeo anterior creo, el anterior, donde había encontrado un lote de posavasos chinos que no me gustaban mucho, me gustaba la caja, pero los posavasos me hacían falta. Bueno, pues me quedo con la caja china y con estos posavasos. Hablando de ceniceros, dudé. Mirad, el cristal transparente la verdad es que no es tendencia, no es muy tendencia. De este me gustó que, siendo cristal prensado, yo creo, no es cristal tallado, no es ese que se ve 1000 veces, el diseño, un diseño como de rosas, de tulipanes, no lo veo mucho, no lo veo muy a menudo. Me gusta por eso. No sé si tiene algo de especial, luego me pasan muchas cosas, algo que no he visto nunca, basta que lo vea una vez y al final los hay a patadas, quizás sea el caso, pero tiene una marca, esto sí que tiene una marca, no sé dónde sea marca de fabricación, tengo que mirarlo, no he mirado la verdad nada de lo que está aquí, no he investigado nada, todo está con el polvo que trajo de la tienda, que os daréis cuenta, así que no sé cuál es el origen de este cenicero, desde luego no es ni Murano ni Bohemia, pero me gustó el diseño de rosas, probablemente me lo quede yo, no sé, porque me lo quede yo. Sabéis que tengo tiendas en las que vendo, tiendas online, que si os interesa algo, puede que algunas de estas cosas estén ahí, así que echad un vistazo. Que nada. El cenicero también se vio. Estos me gustaron muchísimo. El marco está destrozado, pero el azulejo es un azulejo pintado a mano. Están hechos en España, están firmados. Esto tiene que ser años 60, 70, creo, aunque a lo mejor algunos yo creo que se siguen haciendo, pero el color con el fondo negro me llamó mucho la atención, me pareció, los he visto más veces, pero no me los he topado en otros vídeos, pero no me los he topado yo, ahora los tengo y creo que eran lo suficientemente especiales como para que vinieran en el lote de los 20 euros. El cisne, con el cisne dudé mucho. Si habéis visto el vídeo anterior, traje otro cisne. Ese cisne era un poco diferente, era un cisne en metal plateado, metal color plateado, que por cierto acaba de salir a Estados Unidos, porque lo he enviado, espero que justo a tiempo de que me planten los aranceles encima, espero que llegue, y era muy bonito. Este me dejó un poco perpleja porque es de estas cosas que hasta hace nada eran kitsch, horteras, etcétera. Pero no sé, ya no son kitsch, también se pueden encontrar en los bazares, pero me gustó mucho la calidad. Sí, se pueden encontrar por todas partes, pero este es antiguo, tiene el fieltro, quien lo tuvo lo cuidó muchísimo, la verdad, está en perfectas condiciones, lo único que tengo que lavarlo. Me gusta cómo están pintados los ojos, lo bien que está pintado, no tiene rebaba, no tiene la rebaba de la superproducción en masa. Es posible que venga de Portugal. Aquí en Salamanca tenemos cantidad de cerámica de Portugal, es de lo más normal del mundo, pero es que la cerámica de Portugal te la encuentras en Estados Unidos. Es Portugal, y la cerámica es algo. En España tenemos buena cerámica, pero lo de Portugal es digno de mención. Y bueno, se ha venido conmigo también el cisne. Saqué un cisne y he traído otro cisne. Hablando de Portugal, vale. No sé muy bien por qué me he cogido esto. No lo sé. Yo creo que es porque no los veo mucho, no lo había visto nunca. Hay cosas que ves todo el rato, pero esto no lo había visto nunca. Es cerámica portuguesa, es un marco de fotos. Los marcos de fotos tampoco es que sean... A veces se venden, a veces no se venden. Este en concreto, los colores tampoco son muy tendencia. Para mí que es años 90, pero es la forma redonda, completamente redonda. Se puede poner un espejo también. Esto es papel de aluminio o lo que sea. Pesa bastante. Y como pone aquí, bueno, digo yo que es cerámica de Portugal, porque en la firma pone Bom Dia. Bom Dia con M. Bom Dia. No se puede ser más Portugal que eso. Bom Dia. La verdad es que, visto otra vez, me gustó. Fue un impulso.
porque me pareció raro. Ya no se llevan, ya no están de moda. Entonces, como ya no están de moda, pues ya no los hay por todas partes. Pero no sé si va a quedarse mucho tiempo conmigo o no, pero bueno, estos colores así tan pastel tampoco son la tendencia más tendencia, pero el marco redondo como que dije, bueno, pues si nadie lo quiere me lo llevo y ya está. La verdad es que lo acababan de descargar, que lo vi. Lo vi. Y bueno, y ahora ya volvió a pasar. ¿Os acordáis de Lisa Larson que me encontré en el rastro de Salamanca hace 3 o 4 meses? Bueno, pues no todos los días pueden ser un día Lisa Larson. Es imposible. Ni un día Vitosi, ni un día... No se puede. Pero de vez en cuando aparece un día Pavel Panek. Pavel Panek, que no sabía quién era, hasta que lo he buscado porque a mí me encantó esta figura. A ver, ¿esta figura qué veis? Mi familia y mis sobrinos veían un caracol, que si lo miras bien, pues efectivamente parece un caracol, pero no es un caracol. Es un carnero, o como dice mi padre, un borrego. Este borrego es una obra del escultor Pavel Panek, como he dicho, de los años 60-70, y tiene obras y objetos pues muy buscados. Este ya no he visto ninguno, bueno, sí que los hay en internet, pero no se pueden comprar en España, y la verdad es que a mí me llamó la atención. En casa busqué un poco qué era, de quién era, y me saltó la sorpresa. Así que nunca se sabe. A veces hay cosillas como estas que dices, bueno, pues no sé, o esta que dices, bueno, algo haré con ello, una manualidad, algo. Pero luego están estas. Y dices, madre mía, alguien se deshizo de esto, pero a mí me parece precioso. Pero no sé qué pensaréis vosotros. Y bueno, este es el haul de hoy. No hay muchísimas cosas, en mi cabeza había más, pero no, estas son las que son. La verdad es que me han encantado, no esperaba para nada tener un día bueno, porque como ya dije en la introducción, es época de vacaciones, las vacaciones son espantosas para este tipo de compras, pero la verdad es que estaban a tope, ¿eh? Si habéis aguantado los ruidos, las ambulancias, el jaleo que tenían, pues me alegro mucho por la tienda, me alegro mucho por mí y me alegro mucho por el vídeo. Así que nada, si queréis ver otro, dadle a like para que YouTube sepa que os gusta y que lo que hago no es completamente ridículo. Y si no solo muestra lo mío, os va a mostrar vídeos de otros creadores que hacen cosas parecidas mejor que yo. Así que lo vais a disfrutar igual. Suscribíos si queréis estar al tanto de lo que hago. Y nada, quizá tarde en hacer otro vídeo de estos, porque a mí me cuesta mucho de vídeo en vídeo, pero no cejo en el empeño. Así que me despido hasta la próxima vez. Repito, like, o gusta, o dedos para arriba, como sea, suscribíos y nos vemos en la próxima. Así que nada, ya tendremos noticias. Venga, adiós.